Inglaterra, 1743. Una multitud de 2000 hombres furiosos rodea a un frágil predicador de 5 pies y 5 pulgadas en la plaza del pueblo. Las piedras vuelan por el aire, los puños están levantados, el rugido del odio es ensordecedor. Esto no es una película, esto no es una leyenda. Este es John Wesley, un hombre que pesaba apenas 120 libras de pie solo en el ojo de una tormenta demoníaca. Y esto es lo aterrador. No huye, no suplica, ni siquiera se inmuta. En cambio, abre su boca y comienza a predicar. En cuestión de minutos la ira se derrite. Hombres adultos caen de rodillas llorando. Los violentos se convierten. Los historiadores todavía no pueden explicarlo. Cómo este hombre pequeño y enfermizo comandaba tal autoridad espiritual devastadora. Cómo expulsaba demonios con una palabra, sanaba a los enfermos con una oración, permanecía inmóvil mientras el infierno mismo intentaba silenciarlo. Él sabía algo que la iglesia moderna ha enterrado, algo tan peligroso, tan poderoso, que si tú y yo lo descubriéramos hoy, el enemigo temblaría ante nuestros nombres. Esto no es sobre religión, esto es sobre guerra. Comenta tu ciudad ahora mismo. Déjanos saber desde dónde estás viendo y aquí está tu tarea. Comparte este video con al menos un amigo que necesita escuchar esto. No mañana, ahora mismo, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar todo. Estás cansado de ser derrotado, cansado de ser impotente. Cansado de ver al enemigo pisotear tu vida mientras sostienes una Biblia en una mano y excusas en la otra, entonces estás en el lugar correcto. Vamos, déjame decirte por qué estás perdiendo. Déjame decirte por qué los demonios se ríen de tus oraciones. Déjame decirte por qué tu vida espiritual se siente como empujar una roca cuesta arriba bajo la lluvia mientras usas patines. No es porque no oras lo suficiente, no es porque no lees tu Biblia lo suficiente, ni siquiera es porque no tienes suficiente fe. Estás perdiendo porque estás espiritualmente obeso. Te has atracado de comodidad, entretenimiento, conveniencia. Estás obeso en tu alma. Te has atracado de comodidad, entretenimiento, conveniencia y autoindulgencia hasta que tu espíritu apenas puede moverse. Eres un glotón en la mesa de este mundo y luego te preguntas por qué no tienes apetito por Dios. Estás tan lleno de ti mismo que no hay espacio para el Espíritu Santo. Y el enemigo lo sabe. Te ve venir desde una milla de distancia, atracado, lento, agobiado por las cadenas de tu propio apetito y ni siquiera se molesta en correr. ¿Por qué lo haría? No eres una amenaza. Eres un teleadicto espiritual sosteniendo una espada que no sabes cómo blandir, usando una armadura que eres demasiado débil para cargar, llamándote soldado mientras vives como un civil. Y esto no es un insulto, esto es un diagnóstico, porque si no entiendes la enfermedad, nunca tomarás la medicina. Y la medicina es amarga, sabe a muerte, se siente como crucifixión, pero es lo único que te salvará. John Wesley entendió esto. No descubrió alguna técnica secreta que hiciera la guerra espiritual más fácil. Descubrió el camino antiguo que hizo posible la guerra espiritual. Y ese camino estaba pavimentado con hambre física, deliberada, disciplinada. No el tipo accidental que sientes cuando estás demasiado ocupado para almorzar. No el tipo de dieta que haces para caber en tus jeans, sino el tipo de hambre que aplasta tu carne bajo el peso de la eternidad. El tipo de hambre que le dice a tu cuerpo, no estás a cargo aquí, no puedes dictar los términos de esta vida, eres un sirviente y aprenderás tu lugar. Wesley ayunaba, no ocasionalmente, no cuando se sentía espiritual, no cuando era conveniente. Ayunaba sistemáticamente, despiadadamente, implacablemente. Cada miércoles y viernes, desde el amanecer hasta las 3 de la tarde, Wesley no comía nada. Sin desayuno, sin almuerzo, sin bocadillos. Nada excepto agua durante décadas hasta el día que murió a los 87 años de edad. Y esto es lo que te sorprenderá. Exigía lo mismo de cada predicador metodista bajo su cuidado. Si querías ser ordenado, tenías que ayunar. Si te negabas a ayunar, no podías predicar. Punto final. Sin excepciones, sin negociaciones. Porque Wesley sabía algo que hemos olvidado en nuestra era de espiritualidad de microondas y cristianismo con aire acondicionado. Si no disciplinas tu cuerpo, no tienes autoridad en el espíritu. Escucha cuidadosamente. Esto no es sobre legalismo. Esto no es sobre ganar el favor de Dios a través del autocastigo. Esto es sobre posicionamiento. Esto es sobre crear espacio. Esto es sobre remover los obstáculos que se interponen entre tú y la presencia manifiesta de Dios. Piénsalo así. Tu carne es una cortina gruesa que cuelga entre tu espíritu y el reino espiritual. Cada vez que la alimentas haces esa cortina más pesada.
Cada vez que la complaces la haces más gruesa. Cada vez que obedeces sus demandas le das más autoridad sobre ti. Y eventualmente esa cortina se vuelve tan densa que apenas puedes escuchar la voz de Dios. Tus oraciones se sienten como si rebotaran en el techo. Tu adoración se siente mecánica. Tu lectura de la Biblia se siente como tarea. Sabes que Dios está ahí en algún lugar, pero se siente a 1.000.000 de millas de distancia y lo culpas a Él. Piensas que está distante, piensas que está en silencio, piensas que se está reteniendo de ti, pero la verdad es más aterradora. Él ha estado gritándote todo el tiempo. Simplemente no puedes oírlo sobre el rugido de tus propios apetitos. Has enterrado su voz bajo capas de autogratificación. Has ahogado el susurro del espíritu con el ruido de tu propia comodidad. Y al enemigo le encanta, porque un cristiano que no puede oír a Dios es un cristiano que no puede obedecer a Dios. Y un cristiano que no puede obedecer a Dios es un cristiano que no representa amenaza cero para el reino de las tinieblas. Pero cuando ayunas, cuando deliberadamente, intencionalmente matas de hambre tu carne, adelgazas esa cortina, debilitas la barrera, silencias el ruido y de repente la voz de Dios se vuelve cristalina. De repente puedes discernir espíritus. De repente tienes autoridad sobre demonios que solían aterrorizarte. De repente ya no estás solo jugando a la iglesia, estás en guerra y estás ganando. Esto es lo que Wesley descubrió. Por eso podía entrar en un motín y salir con un avivamiento. Por eso podía predicar a 100,000 personas en un campo y ver a 20,000 de ellos convertidos. Por eso cabalgó 1/4 de millas a caballo. Predicó 40,000 sermones. Escribió 200 libros y fundó un movimiento que cambió el mundo. No porque fuera naturalmente talentoso, no porque tuviera una personalidad carismática, no porque tuviera una gran plataforma o un equipo de marketing o una estrategia de redes sociales, sino porque había disciplinado su carne a la sumisión. Había entrenado su cuerpo para obedecer su espíritu. Y su espíritu estaba tan afinado con la voz de Dios que cuando hablaba no era solo John Wesley hablando. Era el Todopoderoso usando una caña hueca. Era el Espíritu Santo fluyendo a través de una tubería limpia. Era el poder del cielo canalizado a través de un hombre que había removido cada obstáculo, cada distracción, cada lealtad competidora. Y tú quieres ese poder, sé que lo quieres, por eso todavía estás viendo, por eso algo dentro de ti se está agitando ahora mismo. Por eso sientes esa mezcla de convicción y esperanza subiendo en tu pecho. Pero déjame ser brutalmente honesto contigo. Nunca tendrás ese poder si continúas viviendo de la manera en que estás viviendo. Nunca derrotarás al enemigo si no puedes derrotar tu propio apetito. Nunca expulsarás demonios si no puedes expulsar el deseo de un episodio más, un scroll más, un bocadillo más, una dosis más de dopamina de cualquier droga que uses para adormecer el dolor del vacío espiritual. Y no estoy hablando solo de comida, estoy hablando de cada apetito, cada comodidad, cada indulgencia, cada pequeño compromiso que haces con tu carne que susurra. Solo esta vez, solo un poco, lo mereces, has sido bueno, Dios entiende. No, Él no entiende, Él ordena. Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame cada día. No cuando te apetezca, no cuando sea conveniente, cada día. Y negarse a sí mismo no significa saltarse el postre, significa crucificar la parte de ti que exige el postre. Significa clavar tus apetitos a un árbol y verlos morir. Significa pararse sobre la tumba de tus propios deseos y negarte a resucitarlos, sin importar cuán fuerte griten. Este es el evangelio que la iglesia moderna no predicará. Este es el mensaje que hace que la gente se sienta incómoda. Por eso la asistencia cae cuando hablas de ayuno. Por eso los pastores lo evitan. Por eso las conferencias no lo presentan, porque es difícil. Porque requiere sacrificio, porque expone la mentira que nos hemos estado diciendo durante décadas, que podemos tener ambos mundos, que podemos servir tanto a Dios como a la comodidad, que podemos ser discípulos sin disciplina, que podemos tener el poder sin el precio, y es una mentira del fondo del infierno. Jesús nunca te prometió comodidad, te prometió una cruz. Pablo nunca te prometió facilidad, te prometió que compartirías los sufrimientos de Cristo. Los apóstoles nunca te prometieron una vida cómoda. Te prometieron persecución, tribulación y la comunión de sus padecimientos. Y sin embargo, hemos construido imperios cristianos enteros sobre la promesa de bendición sin sacrificio, victoria sin guerra, coronas sin cruces. Hemos convertido el evangelio en un seminario de autoayuda.
Hemos reducido al Espíritu Santo a un coach de vida. Hemos transformado la iglesia en una sesión de terapia donde todos obtienen un trofeo de participación y a nadie se le dice nunca que está equivocado. Y luego nos preguntamos por qué somos impotentes. Nos preguntamos por qué nuestras oraciones no funcionan. Nos preguntamos por qué los demonios no nos tienen miedo. Nos preguntamos por qué nos parecemos exactamente al mundo con vocabulario ligeramente mejor. John Wesley no se parecía al mundo. Parecía un hombre poseído y lo estaba. Estaba poseído por el Espíritu Santo. Estaba controlado por un poder más allá de sí mismo. Estaba agarrado por una visión de la eternidad que hacía que las comodidades terrenales parecieran basura. Veía las masas de la humanidad deslizándose hacia el infierno y no podía comer, no podía dormir, no podía descansar. Estaba impulsado por una urgencia santa que lo consumía desde adentro hacia afuera. Y esa urgencia era alimentada por el ayuno, porque cuando ayunas recuerdas lo que importa, cuando ayunas lo trivial se desvanece, cuando ayunas tus prioridades se reorganizan. Cuando ayunas dejas de preocuparte por la aprobación de los hombres y comienzas a preocuparte por la aprobación de Dios. Cuando ayunas, dejas de medir el éxito por números y comienzas a medirlo por obediencia. Cuando ayunas, dejas de preguntar qué me hará feliz y comienzas a preguntar qué me hará santo, y la santidad es el suelo en el que crece el poder. No puedes tener autoridad espiritual sin santidad personal. No puedes comandar demonios si todavía estás obedeciendo a tu carne. No puedes atar al enemigo si todavía estás atado por tus apetitos. No funciona de esa manera. Nunca lo ha hecho. Nunca lo hará. Escucha lo que dijo Wesley. Algunos han exaltado el ayuno religioso más allá de toda escritura y razón y otros lo han despreciado por completo. ¿Oyes eso? Está diciendo que hay dos zanjas. Por un lado, tienes personas que convierten el ayuno en una obra de justicia, que piensan que pueden ganar el favor de Dios al matarse de hambre, que lo usan como una insignia espiritual de honor. Eso es orgullo, eso es legalismo, eso es basura. Pero por el otro lado, y aquí es donde vive la mayoría de nosotros, tienes personas que lo desprecian por completo, que nunca ayunan, que ni siquiera lo consideran, que piensan que es una reliquia del Antiguo Testamento que no tiene lugar en la era de la gracia. Y eso no es libertad, eso es necedad, eso es suicidio espiritual, porque el ayuno no es sobre ganar nada, es sobre posicionarte para recibir lo que Dios ya ha ofrecido. Es sobre limpiar el canal para que el poder pueda fluir, es sobre afilar la espada para que pueda cortar, es sobre afinar el instrumento para que pueda tocar las notas correctas. Y si nunca ayunas, tu instrumento está desafinado, tu espada está desafilada, tu canal está obstruido y estás tratando de hacer guerra espiritual con armas que no funcionan. Esto es lo aterrador. La iglesia primitiva sabía esto, los apóstoles sabían esto, los padres del desierto sabían esto, los reformadores sabían esto, los grandes avivadores sabían esto. Charles Finney ayunaba, David Brainerd ayunaba, George Whitefield ayunaba, Jonathan Edwards ayunaba, Smith Wigglesworth ayunaba, todos ellos ayunaban no porque fueran superespirituales, sino porque entendían la batalla. Entendían que el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y no puedes ser violento en el espíritu si eres pasivo en la carne. No puedes asaltar las puertas del infierno si ni siquiera puedes saltarte el desayuno. No puedes saquear el campamento del enemigo si no puedes resistir el antojo de una hamburguesa. Y sé que eso suena duro, sé que ofende tus sensibilidades, de que quieres que te afirme y te diga que lo estás haciendo muy bien y que Dios te ama tal como eres y Él te ama, pero te ama demasiado como para dejarte como estás. Te ama demasiado como para dejarte permanecer débil. Te ama demasiado como para dejarte permanecer derrotado. Te ama demasiado como para verte desperdiciar tu vida en comodidad cuando fuiste creado para la conquista. Así que déjame darte el arma, déjame entregarte la espada que Wesley blandía. No es complicado, no es místico, no es algún conocimiento secreto que requiere un título de seminario. Es simple, es antiguo, es brutal y funciona. Aquí está, ayuna 2 veces por semana. Wesley eligió miércoles y viernes. Puedes elegir días diferentes si necesitas, pero elige 2. Y en esos días no comas hasta las 3 de la tarde. Son 9 horas desde el amanecer, 9 horas de hambre, 9 horas de tu carne gritándote, 9 horas de tentación, 9 horas de debilidad, 9 horas de morir a ti mismo. Y en esas 9 horas ora, no solo oraciones rápidas, no solo oraciones de Dios bendice mi día, sino oraciones de guerra, intercesión, gemidos, lucha, clamando a Dios por almas, por avivamiento, por avance,
para que el reino venga y el enemigo caiga. Usa ese hambre, deja que te lleve de rodillas. Deja que te recuerde que fuiste hecho para más que 3 comidas al día y una cama cómoda. Deja que despierte algo primitivo en tu espíritu, algo que la iglesia moderna ha sedado con donas y café y sermones motivacionales. Deja que afile tus sentidos espirituales hasta que puedas oler el azufre de la actividad demoníaca y saborear la dulzura de la presencia de Dios. Y esto es lo que sucederá al principio. Será un infierno, tu cuerpo se rebelará, tu mente te dará 1000 razones para rendirte, te sentirás débil, te sentirás mareado, estarás irritable. Cuestionarás si esto es incluso saludable. Te dirás a ti mismo que Dios no requiere esto, que está siendo extremo, que el ayuno es para tiempos antiguos y que tenemos mejores métodos ahora. Y ahí es cuando necesitas perseverar, ahí es cuando necesitas recordar que tu carne es una mentirosa. Ha estado mintiéndote toda tu vida diciéndote que necesitas cosas que no necesitas, que mereces cosas que no mereces, que no puedes sobrevivir cosas que absolutamente puedes sobrevivir. Tu carne es un tirano manipulador que ha gobernado tu vida por demasiado tiempo, y la única manera de destronar a un tirano es a través de la fuerza. No negocias con tu carne, no haces compromisos con ella, no le das un asiento en la mesa, la crucificas, la clavas en una cruz y la dejas allí hasta que deje de retorcerse. Y cuando finalmente se somete, cuando finalmente aprende que no está a cargo, cuando finalmente se inclina ante la autoridad de tu espíritu, ahí es cuando viene el avance, ahí es cuando fluye el poder, ahí es cuando dejas de ser una víctima y te conviertes en un guerrero. Pero la mayoría de los cristianos nunca llegarán allí. La mayoría leerá esto y se sentirá inspirada durante unos 30 segundos y luego volverán a sus vidas normales, volverán a sus rutinas cómodas, volverán a su cristianismo suave, volverán a preguntarse por qué no tienen el poder que leen en el libro de los Hechos. Y la respuesta es simple. Los discípulos en Hechos estaban dispuestos a sufrir, estaban dispuestos a sacrificar, estaban dispuestos a pasar sin, estaban dispuestos a tener hambre, a tener frío, a ser golpeados, a ser encarcelados, a ser asesinados. Y esa disposición creó una autoridad espiritual que puso el mundo patas arriba. No tenían mejor teología que nosotros, no tenían mejor entrenamiento. No tenían edificios, ni presupuestos, ni marcas, pero tenían algo que no tenemos. Habían crucificado su carne, habían aprendido a vivir como hombres muertos. Y los hombres muertos no pueden ser amenazados. Los hombres muertos no pueden ser sobornados. Los hombres muertos no pueden ser seducidos. Los hombres muertos son las personas más peligrosas en la tierra porque no tienen nada que perder y todo que ganar. Porque ya han contado el costo y han decidido que vale la pena. Porque han probado el poder de la era venidera y han decidido que nada en esta era se compara. Esto es lo que Wesley encarnó. Esto es lo que lo convirtió en un gigante. Esto es lo que le dio autoridad sobre demonios, sobre enfermedades, sobre multitudes, sobre el infierno mismo. Era un hombre muerto caminando. Había muerto a sí mismo tan completamente que cuando la gente lo miraba no veían a John Wesley, veían a Jesús. Veían a un hombre tan consumido por el Espíritu Santo que no había espacio restante para el ego, para el orgullo, para la autopreservación, para la comodidad. Y ese tipo de vida aterroriza al enemigo porque el enemigo sabe cómo tratar con cristianos que se aman a sí mismos. Sabe cómo tratar con cristianos que están motivados por la comodidad. Sabe cómo tratar con cristianos que quieren la bendición sin la carga, pero no tiene defensa contra un cristiano que verdaderamente ha muerto, contra un cristiano que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Contra un cristiano que no se preocupa por la reputación o el éxito o la aprobación porque su identidad está escondida en Dios. Contra un cristiano que ayuna no para ganar nada, sino para remover todo lo que se interpone entre él y su Dios. Y aquí es donde se vuelve personal, porque ahora mismo, en este momento, tienes una elección. Puedes cerrar este video y volver a tu vida. Puedes olvidar todo lo que has escuchado. Puedes decirte a ti mismo que esto es demasiado extremo, que lo estás haciendo bien, que Dios no requiere este nivel de compromiso y podrías tener razón, podrías estar haciéndolo bien, pero bien no es a lo que Dios te llamó. Bien no es por lo que los apóstoles murieron. Bien no es lo que Jesús quiso decir cuando dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida abundante no es vida cómoda. La vida abundante es vida poderosa. La vida abundante es vida victoriosa.
La vida abundante es el tipo de vida que hace temblar a los demonios y regocijar a los ángeles. Y nunca tendrás esa vida si no estás dispuesto a sacrificar por ella. Nunca tendrás la autoridad que anhelas si no estás dispuesto a pagar el precio. Nunca caminarás en el poder del Espíritu si todavía estás caminando en los deseos de la carne. Es imposible. Es como tratar de volar mientras cargas una roca. Es como tratar de correr una carrera mientras arrastras un ancla. Es como tratar de pelear una guerra mientras estás encadenado a una pared. No puedes hacerlo y en el fondo sabes que no puedes. Por eso estás frustrado, por eso estás insatisfecho, por eso sientes que hay más. Pero no puedes alcanzarlo porque hay más y está esperándote al otro lado de tu apetito. Así que aquí está mi desafío para ti y lo digo con cada fibra de mi ser. Lo digo con el peso de la eternidad presionando en mi pecho. Lo digo como alguien que ha visto a demasiados cristianos desperdiciar sus vidas en búsquedas triviales mientras el infierno se expande y el cielo llora. Comienza a ayunar. No mañana, no la próxima semana, no cuando te sientas listo, porque nunca te sentirás listo. Tu carne nunca se ofrecerá voluntariamente para su propia ejecución. Tienes que forzarla, tienes que agarrarla por la garganta y arrastrarla al altar y sacrificarla allí. Y la forma en que lo haces es eligiendo 2 días esta semana, digamos miércoles y viernes, para honrar el patrón de Wesley. Y en esos días no comes hasta las 3 de la tarde, bebes agua, oras, lees tu Biblia, adoras, intercedes, batallas y cuando tu estómago gruñe, no cedes. Cuando tu mente dice, solo esta vez no cedes. Cuando tus compañeros de trabajo preguntan, ¿por qué no estás almorzando?, les dices la verdad. Estoy ayunando, estoy buscando a Dios, me estoy preparando para la guerra. Y no te disculpas, no retrocedes, no das excusas porque no estás haciendo esto por ellos, estás haciendo esto por el reino. Estás haciendo esto por las almas que están en juego. Estás haciendo esto porque estás cansado de ser débil y estás listo para ser fuerte. Estás haciendo esto porque estás cansado de ser derrotado y estás listo para ser victorioso. Estás haciendo esto porque verdaderamente crees que Dios recompensa a los que diligentemente lo buscan. Y el ayuno es la forma más diligente de búsqueda que existe. Ahora déjame abordar el miedo. Déjame abordar la voz en tu cabeza que ya está surgiendo con objeciones. ¿Y si tengo una condición médica? ¿Y si me pongo demasiado débil? ¿Y si afecta mi trabajo? ¿Y si la gente piensa que soy raro? Escúchame muy atentamente. Si tienes una condición médica legítima que te impide ayunar, entonces necesitas buscar a Dios por una forma alternativa de disciplina. Tal vez no sea comida, tal vez sea medios, tal vez sea comodidad, tal vez sea sueño, tal vez sea otra cosa. El principio es el mismo. Sacrifica algo que tu carne exige para afilar tu espíritu. Pero para la mayoría de ustedes, y me refiero a la mayoría, no hay razón médica por la que no puedas saltarte el desayuno y el almuerzo 2 veces por semana. Solo tienes miedo. Tienes miedo de la incomodidad, tienes miedo de la debilidad, tienes miedo de sentir hambre. Y ese miedo es exactamente por qué necesitas hacer esto, porque ese miedo es tu carne tratando de mantener el control. Ese miedo es la voz del tirano que sabe que su reinado está a punto de terminar. Ese miedo es el enemigo susurrando, no hagas esto, no necesitas esto. Esto es demasiado difícil, esto es demasiado. Y en el momento en que superas miedo, en el momento en que obedeces a Dios en lugar de a tu estómago, en el momento en que eliges el hambre sobre la comodidad, ese es el momento en que todo cambia. Ese es el momento en que tu autoridad espiritual comienza a crecer. Ese es el momento en que entras en la arena de los guerreros. Y déjame decirte lo que sucede después. Después de la primera semana te sentirás diferente. No necesariamente te sentirás más fuerte físicamente. De hecho, podrías sentirte más débil, pero espiritualmente te sentirás más afilado. Oirás la voz de Dios más claramente. Discernirás atmósferas espirituales que solías perderte. Notarás cuando estés bajo ataque. Sentirás cuando alguien necesita oración. Sentirás la presencia de Dios de maneras que no has sentido en años y comenzarás a darte cuenta de que has estado viviendo en una niebla, una nube espesa de autoindulgencia que oscurecía la realidad del reino espiritual. Pero ahora la niebla se está levantando. Ahora puedes ver, ahora puedes pelear. Después de la segunda semana te enojarás no con Dios, no contigo mismo, sino con el enemigo. Te enojarás por los años que desperdiciaste siendo débil. Te enojarás por el terreno que entregaste.
Te enojarás por las mentiras que creíste y esa ira santa te alimentará, te llevará de rodillas, te empujará a la intercesión, encenderá un fuego en tu vientre que ninguna cantidad de resistencia demoníaca puede extinguir. Después de la tercera semana comenzarás a ver resultados. Oraciones que has estado haciendo durante meses de repente serán respondidas. Ataduras que te han retenido durante años de repente se romperán. Las personas a tu alrededor comenzarán a preguntar qué hay de diferente en ti, ni siquiera tendrás que evangelizar. Vendrán a ti porque hay una luz en tus ojos ahora. Hay una autoridad en tu voz. Hay un peso en tu presencia que no estaba ahí antes. Y no es porque estés intentando más, es porque has removido los obstáculos. Es porque has adelgazado el velo. Es porque te has posicionado para recibir el poder que siempre estuvo disponible, pero nunca accesible. Y aquí está la parte hermosa. Una vez que pruebes ese poder, nunca querrás volver. Una vez que experimentes cómo es caminar en verdadera autoridad espiritual, la comodidad que solías anhelar parecerá patética. Las comidas que solías obsesionarte parecerán insípidas. El entretenimiento que solías necesitar parecerá aburrido porque has encontrado algo mejor. Has encontrado la perla de gran precio. Has encontrado el tesoro escondido en el campo. Has encontrado para lo que tu alma fue hecha, y nada en este mundo se compara. Esto es lo que los santos sabían. Esto es lo que los mártires entendían. Esto es lo que los avivadores predicaban. Este es el secreto que el enemigo ha tratado de enterrar durante 2000 años. Porque si la iglesia alguna vez redescubriera el poder del ayuno, si los creyentes alguna vez entendieran que la disciplina de la carne desbloquea la autoridad en el espíritu, las puertas del infierno no solo serían amenazadas, colapsarían. Los demonios no solo serían resistidos, serían aplastados. El reino de las tinieblas no solo sería empujado hacia atrás, sería obliterado y el mundo vería lo que no ha visto desde los días de Hechos. Una iglesia en llamas, un pueblo poseído por el Espíritu Santo, un movimiento que no puede ser detenido, no puede ser silenciado, no puede ser derrotado, pero comienza contigo aquí mismo, ahora mismo. Comienza con que tomes una decisión que te costará algo. Comienza con que digas sí a Dios y no a tu carne. Comienza con que elijas miércoles y viernes y digas, en estos días no comeré hasta las 3 de la tarde, en estos días oraré. En estos días buscaré el rostro de Dios con todo en mí. En estos días entrenaré mi cuerpo para obedecer mi espíritu. En estos días me convertiré en un arma en las manos del Todopoderoso. Y cuando tomas esa decisión, cuando verdaderamente te comprometes con ella, algo cambia en el reino espiritual. El cielo toma nota. Los ángeles son despachados. Los demonios son puestos en alerta porque un nuevo guerrero ha entrado en la batalla. Una nueva amenaza ha emergido. Una nueva voz está clamando en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas y el reino de Dios avanza. John Wesley no cambió el mundo accidentalmente. Sistemática, despiadada, implacablemente persiguió la santidad a través de la disciplina y Dios honró esa búsqueda con poder. Lo mismo está disponible para ti, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, el mismo espíritu que llenó a los apóstoles, la misma autoridad que expulsó demonios y sanó a los enfermos y resucitó a los muertos. Es tuyo, siempre ha sido tuyo, simplemente no podías acceder a él porque tu carne estaba en el camino, pero ahora sabes el secreto, ahora tienes el arma, ahora la única pregunta es, ¿la usarás? Tomarás la espada del ayuno y la blandirás contra el enemigo, disciplinarás tu cuerpo y lo harás tu esclavo, crucificarás tu carne y la verás morir para que tu espíritu pueda vivir. O cerrarás este video, pondrás una excusa y volverás a tu vida cristiana cómoda, impotente, derrotada. La elección es tuya, pero elige rápidamente porque la batalla está furiosa. El enemigo está avanzando, las almas están en juego y no tenemos tiempo para cristianos que quieren la corona sin la cruz, la gloria sin el sufrimiento, la resurrección sin la muerte. Wesley entendió esto, lo vivió, lo predicó, murió con ello y su legado es un testimonio del poder de una vida disciplinada. Así que te estoy llamando a seguir sus pasos, te estoy llamando a ayunar, te estoy llamando a orar, te estoy llamando a la guerra. No porque sea fácil, sino porque es necesario, no porque sea popular, sino porque es bíblico. No porque te hará cómodo, sino porque te hará peligroso. Y el reino de Dios necesita gente peligrosa. Necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a sacrificar, que estén dispuestos a sufrir, que estén dispuestos a morir a sí mismos para que Cristo pueda vivir a través de ellos, que estén dispuestos a ser necios por el Evangelio,
que estén dispuestos a ser malinterpretados, burlados, perseguidos, rechazados, todo por el bien de ver el reino avanzar y el enemigo derrotado, y los cautivos liberados. Este es tu momento, este es tu llamado, esta es tu comisión. No estás leyendo esto por accidente, no estás escuchando estas palabras por casualidad. El Espíritu Santo orquestó este encuentro porque Él quiere usarte, Él quiere llenarte, Él quiere empoderarte, Él quiere lanzarte a una dimensión de guerra espiritual que nunca has experimentado, pero no puede hacerlo mientras tu carne esté en el camino. Así que remuévela, mátala de hambre, crucifícala y observa lo que Dios hace con un vaso que ha sido vaciado de sí mismo y llenado de su Espíritu. Observa cómo Él usa una vida que ha sido rendida completamente. Observa cómo Él se mueve a través de alguien que está dispuesto a pagar el precio que otros se niegan a pagar. Podría ser esa persona, podría ser el próximo Wesley, podría ser la chispa que enciende el próximo gran avivamiento. Podría ser la voz que clama en el desierto y prepara el camino para el avivamiento, pero solo si estás dispuesto, solo si tienes hambre, no de comida, sino de Dios, no de comodidad, sino de su presencia, no de facilidad, sino de su poder. Y ese hambre santa, desesperada, que consume todo por más de Dios, se cultiva a través del ayuno, se afila a través del sacrificio, se refina a través de la disciplina y se recompensa con autoridad que sacude tanto el cielo como el infierno. Así que haz el compromiso, elige tus días, pon tu alarma, dile a alguien que te haga responsable y luego hazlo. Ayuna, ora, busca, ten hambre y observa cómo Dios responde a un corazón que está dispuesto a ir hasta el final. Observa cómo Él derrama su espíritu sobre aquellos que hacen espacio para Él. Observa cómo Él confía su poder a aquellos que han demostrado que pueden manejarlo al primero, conquistarse a sí mismos. Esto no es teoría, esto no es especulación. Estos son 2000 años de historia de la Iglesia gritándonos. Los que cambiaron el mundo fueron los que se negaron a sí mismos. Los que caminaron en poder fueron los que practicaron la disciplina. Los que derrotaron al enemigo fueron los que primero derrotaron su carne. Y puedes unirte a sus filas, puedes pararte en ese linaje, puedes tomar el manto que ellos llevaron, pero solo si estás dispuesto a pagar el precio que ellos pagaron. Solo si estás dispuesto a vivir la vida que ellos vivieron, solo si estás dispuesto a pelear la pelea que ellos pelearon. El arma secreta está en tus manos ahora. Úsala y que Dios tenga misericordia del reino de las tinieblas, porque estás a punto de convertirte en lo más peligroso que jamás haya enfrentado. Un cristiano que ha aprendido a ayunar.